Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al nombre del equipo de la Semana del Riñón Chile 2022 a esta semana de webinars en las cuales compartiremos, ¿cierto?, algunos conocimientos en relación a esta campaña. Es una campaña global dirigida a crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones. Se celebra todos los años en todo el mundo, llevándose a cabo en más de 5 continentes. Su objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de la prevención de la salud renal, al reconocer factores de riesgo, el aprender a vivir con una enfermedad renal. Nuestra meta es bien ambiciosa, es lograr que la salud renal esté disponible para todos y en todos los rincones de nuestro país. Este año el lema es ambicioso, por cierto: reduzcamos la brecha de conocimiento para mejorar la atención de salud renal. Este es el lema, como les decía, de la Semana Riñón 2022. Los pacientes con un mayor nivel de conocimiento sobre su enfermedad aumentan su adherencia, participan activamente en sus tratamientos, contribuyendo al manejo efectivo de síntomas, lo cual impacta favorablemente sobre su calidad de vida. Por cierto, que el 2020, el 2021, fueron años especiales, marcados por la pandemia, y tuvimos que acostumbrarnos a esta modalidad de telecontacto, ¿ya? Y en este sentido nosotros esperamos, ¿cierto?, estamos confiados en superar esta pandemia en este año, el 2022. Esta semana vamos a mantener esta modalidad de webinars. Hoy nos corresponde el webinar de bienvenida, ¿ya? El día martes, el webinar de nutrición, que se los recomendamos de todas maneras: comer sano para mantener nuestros riñones saludables. El día miércoles, el webinar de ejercicio en enfermedad renal crónica. El día jueves, el webinar que nosotros denominamos de nuevo de desafíos del equipo de salud en diálisis. Y finalmente, el día viernes 13 de mayo, el webinar de pediatría dedicado a los hábitos saludables en los niños y adolescentes. Este es un compromiso que esperamos poder concretar el 2023. Retomar las actividades presenciales y, por cierto, en particular, la corrida por la salud renal. Por cierto que todo ello dependerá de la evolución de esta pandemia, y confiamos en que este sea el último año, por lo menos, en que el COVID-19 nos haga vivir en esta pseudo híbrido. Y ahora quiero dar inicio al webinar de bienvenida. La doctora Aide Mellado, nefróloga, se va a referir a la epigenética de la enfermedad renal crónica, y en segundo lugar, María Soledad Molina, psicóloga, les va a hablar sobre la salud mental, un sueño alcanzable en la enfermedad renal crónica. Doctora Aide Mellado, por favor. Hola, buenas noches. Como dijo el doctor, bienvenidos todos. En este primer seminario seminario vamos a abordar un tema muy interesante que nos pareció en el sentido, digamos, de la toma de conciencia de la enfermedad renal y las enfermedades crónicas en general. Las epigenéticas en las enfermedades y especialmente cómo nos afecta la enfermedad renal. Como dijo el doctor, yo soy la doctora Mellado, nefróloga. Hablaremos de conceptos de epigenéticas en las enfermedades y una pequeña conclusión. La epigenética va más allá de los genes. El concepto fundamentalmente se refiere, viene del griego epi,
en o sobre la genética. Es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes que producen modificaciones en la secuencia del ADN. Establece una relación entre las influencias genéticas y ambientales produciendo un fenotipo. El fenotipo es el conjunto de características visibles físicas, altura, color de ojos, grupos sanguíneos, fisiológicas o conductuales que presenta un individuo como respuesta a la interacción de la expresión de la información genética en concordancia con las condiciones medioambientales. Es así, tengo un problema que no puedo sacar esto acá. Ya, ahora sí, tengo un problemita de la pantalla. Es así que el producto individuo es en base a sus genes, sus hábitos y el ambiente. Generamos, digamos, el individuo. ¿Qué explica la epigenética? Explica cómo influyen los estilos de vida y de alimentación sobre los genes. Ejemplo, los gemelos idénticos que tienen un mismo ADN, pero van cambiando en el físico según el hábito y el estilo de vida de cada uno de ellos. Es así como vemos que gemelos idénticos, como explicamos, que son sometidos a diferentes influencias ambientales, positivas o negativas. En el caso positivo, deporte, dieta saludable, ciudad con baja contaminación. En el caso negativo, sedentarismo, dieta rica en grasa, ciudad contaminada, van a producir factores epigenéticos diferentes, conformando fenotipos totalmente diferentes. Así tenemos, en el caso de uno, una persona delgada, atlética, y el otro sedentario y obeso. Así tenemos la diferencia, digamos, que se va formando a través del tiempo con los fenómenos y mecanismos epigenéticos. Ejemplos epigenéticos tenemos varios. Por ejemplo, un niño adoptado puede adquirir el cáncer que presenta su progenitor, ya que este le transfiere estilos de vida, le transfiere estilos de vida y va provocando, digamos, y genera los momentos propicios para generar la enfermedad. Se produce aquí una activación genética en el niño que modifica su patrón inicial que traía. Otro caso es el gen asociado a cáncer de mama, que solo se activa en la mitad de las pacientes que lo poseen. Teniendo un gen que va a producir un cáncer de mama, solamente hay un 50% de las chicas que se activa porque dependiendo de su estilo de vida y las creencias o aprendizajes en los primeros 7 años de vida. Aquí se desactivan los genes por cambio de estilo de vida, alimentación, ejercicio, relajación, meditación. Otro ejemplo es que estudios en veteranos de guerra que han estado sometidos a malnutrición, miedo, estrés durante la guerra, demuestran que hijos concebidos en la posguerra presentan más enfermedad y mortalidad que los hijos nacidos en periodos anteriores al conflicto. En el caso de otros individuos de la naturaleza, como la pulga del agua, genera una muralla defensiva cuando se ve amenazada por depredadores y esta reaparece en sus descendientes solo si estos son fecundados en esos momentos, no en otro momento. Las ratas madres que cuidan a sus descendientes, lamiéndoles y prestándoles atención, generan adultos más tranquilos. Esos son ejemplos generales de mecanismos epigenéticos que están alterando la expresión de los genes. Así tenemos factores innatos, factores adquiridos, y a través de mecanismos epigenéticos, que son alimentación, medio ambiente, estilos de vida, van conformando variaciones en la expresión de estos genes. Así podemos definir la esperanza de vida, que está codificada genéticamente y que va a ser invariable, y la expectativa de vida, que está condicionada epigenéticamente y es una condición variable que podemos modificar, y a esa tenemos que apuntar. Lo que nuestros padres y abuelos comieron, el ejercicio que hicieron, los químicos a los que estuvieron expuestos, son factores que podrían afectar la manera en que nuestros cuerpos se ven y funcionan. Así, la epigenética nos va a explicar cómo las experiencias de generaciones previas pueden afectar a quienes somos ahora. Epigenética en las enfermedades. En el ser humano, los factores ambientales que pueden afectar el estado epigenético durante la vida adulta pueden dividirse en 4 grupos. Dieta, específicamente consumo de sal, sobrecarga proteica, malnutrición por déficit o exceso, desnutrición en el embarazo. Lugar de residencia, cambio climático. Aquí tenemos varios ejemplos, uno que se asocia al cáncer de piel, que está asociado a la radiación solar, otros que son con golpes de calor, que están asociados a nefropatía, sobre todo en Mesoamérica, se han demostrado algunas condiciones así. Polución ambiental. Todos sabemos y está establecido estadísticamente que cuando hay más contaminación en los países, se generan más eventos cardiovasculares como infartos agudos del miocardio o cerebrovasculares. Nos afecta la contaminación. El estrés también genera cambios en la esperanza de vida, la salud mental también. Tratamientos farmacológicos, antiinflamatorios, drogas, antibióticos. Antibióticos alteran la microbiota y van alterando ahí la posibilidad de tener una persona con más resistencia insulínica y producir más obesidad.
Hábitos no saludables, tabaquismo, se asocia a cambios epigenéticos en el cáncer de pulmón y cáncer de vejiga. Cambian la expresión de los genes y van a favorecer ese tipo de alteración. Sedentarismo va a provocar enfermedades crónicas no transmisibles, alcohol, drogas, comidas ultraprocesadas. Entonces, estamos en que las investigaciones más recientes señalan a la epigenética como un factor fundamental en el desarrollo de las enfermedades, en la evolución clínica y la respuesta terapéutica a tratamientos. Es así como tenemos acá una mujer embarazada que está sometida a una desnutrición materna, a una toxemia como la preeclampsia, a infecciones crónicas, va a favorecer alteraciones epigenéticas en el ADN de su niño que se está formando. Naciendo así un niño bajo peso al nacer que va a traer varias modificaciones e interacciones genéticas que no traía previamente y que van a favorecer alteraciones endoteliales, alteraciones que van a favorecer, se presentan además con un medio ambiente adverso, con aumento de concentración de sal en los alimentos, aumento de consumo de alcohol, aumento de ingesta de dietas hipercalóricas, estrés social, sedentarismo, van a producir obesidad abdominal y esto va a producir mayor inflamación, más resistencia insulínica, alteración endotelial y nos va a llevar a una enfermedad crónica como la hipertensión. Esto es lo que favorecemos con estos mecanismos epigenéticos que están modificando el ADN que traíamos desde nacimiento, desde la gestación. Existe una programación biológica de acuerdo a la edad. El impacto del ambiente y la oportunidad de corrección se van disminuyendo a lo largo de la vida. El feto es el que tiene mayor posibilidad, digamos, de corrección y también tiene el mayor efecto del impacto ambiental. Eso va disminuyendo a lo largo del tiempo. Lo más importante de esto es que en realidad en todo momento podemos hacer modificaciones y tenemos la oportunidad de corregir la complicación que nos pueda estar produciendo el impacto ambiental. Ahí estamos nosotros, que tenemos que tomar acciones correctivas. Relación entre la epigenética y la enfermedad. Las modificaciones epigenéticas son estables y están moduladas por numerosas condiciones fisiológicas, patológicas y ambientales. Los cambios epigenéticos establecidos son susceptibles de ser modificados. Esto abre un amplio y novedoso horizonte de posibilidades terapéuticas. En nefrología, su estudio es muy reciente. Numerosos cambios epigenéticos ya han sido demostrados en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, en la nefropatía diabética y el mecanismo de desarrollo de la proteinuria. Ese es nuestro polo de desarrollo actualmente. En el caso de la enfermedad renal crónica, su progresión conduce a una glomerulosclerosis, fibrosis intersticial, que se caracteriza por un extenso tejido cicatricial que abocará a la enfermedad renal crónica terminal. Ahí es donde tenemos algunos estudios y algunas evidencias de que hay medicamentos que podrían establecer una disminución de la progresión de la enfermedad terminal. Por eso es tan importante. Podemos hacer cambios epigenéticos y modificación de la enfermedad en relación a esto y, bueno, en algunos medicamentos específicamente. Existen también alimentos llamados superalimentos que provocan efectos epigenéticos en el desciendo, el ritmo y evolución de las enfermedades. En el caso de la enfermedad renal crónica, la terapia realizada fundamentalmente en base a restricción de proteínas de origen animal nos llevan a originar cambios epigenéticos en nuestros pacientes. Los alimentos actúan desactivando genes que favorecen enfermedades degenerativas y crónicas o activando genes que producen longevidad y salud biológica. La epigenética de la enfermedad renal contribuirá entonces a la mejor comprensión de los mecanismos de producción de la enfermedad a nivel de los genes implicados, cómo estos son regulados y su posibilidad de modificación, explicando así la variación fenotípica y plasticidad de la enfermedad. El descubrimiento de nuevos fármacos moduladores de la epigenética permitirán un nuevo abordaje de la enfermedad renal crónica. Este es nuestro desafío. El estrés crónico se ha visto que disminuye la expectativa de vida por lo menos en 13 años. Y el optimismo, eficacia de gestión de estrés psicosocial y depresión, meditación, aumentan la longevidad celular. O sea, podemos actuar sobre la epigenética. En suma, el ser humano es una mezcla de genes y ambiente. A la hora de construir cada organismo, factores como la dieta, los sentimientos, las emociones, las vivencias, el tabaco, los estímulos intelectuales o la higiene, acaban pesando tanto más que la estructura genética con la que se nace. Nuestro estilo de vida, calidad de vida, pueden producir cambios epigenéticos. Ahí vemos todos los factores que hemos mencionado, como factores epigenéticos, alimentación, cuidados, salud mental, medicamentos, nivel socioeconómico, actividad física, tabaquismo. Y todos estos son factores que modulan la epigenética y van a favorecer expresión celular que puede ser positiva o negativa de acuerdo al momento en que se trate y la forma que se actúe. En conclusión, no somos víctimas de nuestra genética, como decimos habitualmente, somos los protagonistas de ella, pudiendo activar o desactivar genes que nos interesan a través de mecanismos epigenéticos.
Para tener una salud renal aceptable, la solución está en nuestras manos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aide. Para quienes recién se conectan, estamos en el webinar de apertura, de bienvenida de la Semana del Riñón 2022. Luego de esta interesantísima charla sobre epigenética en la enfermedad renal crónica, damos paso a la presentación de María Soledad Molina, psicóloga, que nos va a hablar de la salud mental. Buenas noches ya. Es un gusto tenerlos acá con nosotros, participando de este webinar del inicio de la Semana del Riñón, con estos temas tan interesantes. Escuchaba con mucho interés la exposición de la doctora Mellado, que nos hablaba de la epigenética de las enfermedades y de la enfermedad renal, que es un concepto nuevo y que creemos que es súper importante que lo hagamos parte de nosotros para poder ir avanzando en cómo aprender a modificar, ¿cierto?, estas condiciones para tener una mejor salud. Pero a mí me toca hablar, la doctora Mellado habló varias veces de la salud mental y nos pareció tremendamente importante hablar un poco más en detalle sobre qué es la salud mental y cómo influye en nuestra salud general, digamos. Entonces, ¿por qué no me apareció mi permiso? Ay, no me apareció la... Ahí está. Entonces pusimos como título Salud mental, un sueño alcanzable en enfermedad renal crónica. La verdad de las cosas es que nosotros siempre estamos pensando que la persona que tiene enfermedad renal crónica muchas veces nos olvidamos de que que es una persona integral y que su salud mental tiene tanta importancia para poder sobrellevar la enfermedad y poder enfrentarla de una buena forma. Como ya dijo el doctor Pay, mi nombre es María Soledad Molina, soy psicóloga, terapeuta familiar y especialista en el área renal. Entonces, vamos a lo que nos convoca. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida y trabajar, se me tapa la cosa y no lo puedo ver, y trabajar en forma productiva para contribuir en la comunidad. La salud mental es un componente integral y esencial en la salud. La Constitución de la OMS dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Siempre tratamos de hacer de alguna manera el nexo entre que salud es solo la ausencia de enfermedades. Pues no, es algo mucho más completo y más integral que eso, que tiene que ver con cómo nosotros funcionamos, ¿cierto?, en nuestra cotidianeidad, y por eso es tan importante la consecuencia que esta definición implica, que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante la salud mental? Es importante porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida. Nadie está exento de estrés. Es más, el estrés también sirve en cierta medida cuando hablamos de eustrés. Eustrés significa el nivel de estrés necesario para resolver situaciones que nos presenta la vida, ¿cierto? El distrés es cuando la cosa se va poniendo más compleja, ¿cierto? Y nos va a afectar de forma emocional, psíquica y también física. Para estar físicamente saludable, ¿cierto? Cuando nosotros, a veces, siempre tenemos por formación, y nuestra educación nos enseña
a hacer la dicotomía, o sea, la separación entre mente y cuerpo. Bueno, no sé si buena o mala noticia, pero la realidad es que somos seres integrales. Nuestra mente también es nuestro cuerpo. Funcionamos como una completitud. Entonces, si tenemos, yo creo que todos hemos escuchado el mente sana en cuerpo sano. Esto lo expresa claramente. Tener relaciones sanas. Si nosotros tenemos una salud mental aceptable, podemos establecer relaciones interpersonales también de mejor calidad. Contribuir en forma significativa a la comunidad. Evidentemente, si nosotros estamos bien emocional y psíquicamente, vamos a poder ser más eficientes, más eficaces en nuestra interrelación con la comunidad y poder ser más productivos en términos de poder efectuar mejor nuestro trabajo, ¿cierto? Relacionarnos mejor con nuestra comunidad. Trabajar productivamente. Obviamente que si no estamos con problemas de salud mental podemos acudir a nuestros trabajos y en el caso de estos últimos años en que hemos estado trabajando desde casa, ¿cierto? Vamos a poder enfrentar mucho mejor estas situaciones y poder ir resolviendo las situaciones que se nos presenten. Y alcanzar nuestro completo potencial. Hablaba ahí de la expectativa de vida y la esperanza de vida, ¿se acuerdan? Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo mi expectativa de vida puede aumentar, pero también de buena calidad. Y no solo de buena calidad, sino que alcanzando cuáles son nuestros potenciales como ser humano. Bueno, como decíamos también que la salud mental es importante porque afecta a la salud física, ¿cierto? Si hacemos esta separación. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física como accidente cerebrovascular, diabetes mellitus y enfermedades cardíacas. También por ahí en algunas modalidades o creencias desde la psicología se dice que el miedo y la rabia contenida en la infancia pueden también tener un efecto en la salud renal. ¿Qué puede afectar la salud mental? Lo afectan, ¿cierto? Factores biológicos, como los temas genéticos, un poco lo que explicaba Aide hace un rato, o la química del cerebro. Nos estamos refiriendo aquí en cómo es que se realizan las conexiones a nivel cerebral a través de los neurotransmisores. Hay personas, por ejemplo, que son diagnosticadas como, por ejemplo, de depresión endógena, que lo más probable es que sí haya algún tema biológico detrás que explica esta depresión que se mantiene en el tiempo y que no se explica por eventos que son desencadenantes de una depresión reactiva, por ejemplo. Las experiencias de vida como traumas o abusos. Aquí nos estamos refiriendo un poco más a cómo las experiencias o las situaciones que podemos vivir en nuestra vida, ¿cierto?, pueden afectar nuestra salud mental. Antecedentes familiares de problemas de salud mental. Siempre cuando ocurre un poco lo mismo con la enfermedad, en la enfermedad renal crónica, ¿no? Siempre le preguntan y cómo es importante el tener familiares que hayan padecido o tenido la enfermedad renal. La probabilidad es mucho mayor hacerla. La probabilidad de hacer una enfermedad mental es mayor cuando ha habido algún familiar que la haya tenido. Bueno, repitiendo un poco, y a mí me encanta esto porque encuentro tan bonito como somos todos unos seres integrales donde la transdisciplinaridad llega a las mismas conclusiones. El estilo de vida, la dieta, la actividad física y el consumo de sustancias es súper importante en el tema de la salud mental. Me viene a la cabeza ahora contarles un poco que la gente que tiene enfermedad renal muchas veces se acostumbra a la medicación.
o comienza a automedicarse porque puede tener muchas molestias. Y no se dan cuenta cómo es que se están autodañando. Y muchas veces frente a un diagnóstico tan lapidario como es enfermedad renal crónica terminal, que la gente se confunde, que no es que uno esté terminal, es que son los riñones los que ya no pueden seguir funcionando por sí mismos, ahí uno se asusta mucho, ¿cierto? Y puede acudir a sustancias, alcohol, etcétera, como una forma de escape. Y eso naturalmente va a tener una influencia negativa sobre la salud mental. Entonces, los trastornos mentales son variados, ¿cierto? Y con múltiples presentaciones, caracterizados comúnmente por pensamientos anormales, percepción alterada de la realidad, alteraciones emocionales del comportamiento y de la relación con los otros. ¿Qué significa todo esto? Significa que ya no veo el mundo ni la realidad tal cual se presenta, entre comillas, objetivamente. Por ejemplo, mi sensibilidad hace que yo sienta que, por ejemplo, si estoy en diálisis, las enfermeras me quieren dañar. Cuando yo empiezo a pensar ese tipo de cosas, o por ejemplo, recuerdo cuando he trabajado en centro de diálisis, pacientes que dicen, me están metiendo virus a través de la máquina. Yo creo que más de alguien que haya estado en diálisis o que esté en diálisis, que esté escuchando, se va a sentir identificado con que han escuchado eso de parte de alguien. Entonces, todo eso de tener un pensamiento que no tiene que ver mucho con la realidad y que hace que la persona actúe en consecuencia de eso y diga cosas, o sea, tenga una conducta concordante con esos pensamientos distantes de la realidad, son un indicador claro de que hay un problema de salud mental. Vamos a hablar ahora de algunas estadísticas relacionadas con el tema de la salud, ¿cierto? Y que están sacadas un poco del MinSal, de estudios del MinSal. En Chile la prevalencia de trastornos mentales es del 38%. O sea, estamos hablando de 4 de cada 10 aproximadamente personas en este país tienen trastornos mentales. El 71% de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, chilenos recibe algún tipo de violencia ejercido por alguno de sus cuidadores primarios. Esto, cuando yo lo leí, me pareció de verdad dramático, terrible. ¿Por qué? Porque con esto nosotros tenemos alguna idea, 71% de personas potencialmente con problemas de salud mental. O sea, aquí la epigenética de la enfermedad y la salud tiene, pero una importancia fundamental. ¿Cómo nosotros podemos aprender a modificar nuestros estados de salud a través de nuestras propias conductas? El 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental. O sea, 2,5 personas por cada 10. Es harto igual, ¿eh? El 45,9% de las personas chilenas evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. O sea, la pandemia ha producido estragos en nuestra salud mental. Y en este sentido, yo quisiera decir que escuchando al actual presidente, dándole tanta importancia a la salud mental, que ha planteado varios programas o proyectos que vayan en mejoramiento de la salud mental de los chilenos, me parece fundamental. Ojalá podamos tener muy buenas noticias al respecto. Los trastornos depresivos han aumentado un 27,6% y la ansiedad en un 25,6% a nivel mundial. Y esto se realizó a partir del análisis de bases de datos de 204 países, incluidos los latinoamericanos y Chile. La cobertura de atención en salud mental en Chile
alcanza aproximadamente a no más de un 20% de la población, mientras que en países de medianos ingresos la cobertura llega a un 50%. O sea, 2 de cada 8 personas que tienen problemas de salud mental son vistas, son tratadas. Entonces ahí obviamente necesitamos tener programas gubernamentales, ¿cierto?, de salud mental que se encarguen de tratarla y de prevenir problemas para, como ya dijimos, evitar otro tipo de problemas como salud física, como de salud física. Un estudio revela que Chile es el 4º país más infeliz del mundo. Hace unos años atrás, yo no sé si ustedes recuerdan, pero se decía, sonrisa de mujer, Chile es uno de los países más felices del mundo. Miren en lo que hemos llegado en el 2022, el 4º país más infeliz del mundo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nuestra salud mental no es precisamente la mejor. Y el porcentaje, y esto es súper importante, hacerle ver a todos los pacientes con enfermedad renal, que el porcentaje de trastornos mentales en enfermedad renal crónica no es diferente a la población general. Lo que pasa es que se hace mucho más hincapié en que los pacientes, cuando presentan, ¿cierto?, particularmente 2 entidades nosológicas de carácter psicológico, psiquiátrico, digamos, que son la depresión y la ansiedad, aparece como más, como que fuera más, pero es lo mismo que le pasa a cualquier otra persona. Pero como está siendo concomitando con la enfermedad renal, obviamente es necesario trabajarla, porque una persona que tiene ese tipo de problemas de salud mental, lo más probable es que tenga una conducta autolesiva, digamos, o que sea poco cooperadora con el tratamiento. Entonces, vamos a entender ahora cuáles son las señales de tener un problema de salud mental. ¿Cómo podemos automirarnos, pero siempre teniendo claro que uno no puede autodiagnosticarse? Eso, uno se puede mirar y cuando ve que puede hacer varios puntitos de esta lista, ¿cierto?, acudir a un especialista. Si observamos que tenemos cambios en los hábitos alimenticios o de sueño, o comemos demasiado, o perdemos el apetito, o dormimos demasiado, o dormimos muy poco, o nos cuesta conciliar el sueño, o despertamos en la mitad del sueño, etc. Aislarse de las personas y actividades que antes disfrutaba, digamos. Es esto de que uno empieza a quedarse en casa, y me invitan a salir, y digo, no, sabes que no tengo ganas, porque no tengo mucho ánimo para salir, ¿no? O antes disfrutaba teniendo algún hobby, y lo abandono porque ya no tengo el placer que tenía antes. Nos tiene que llamar la atención. Tener nada o poca energía. Yo en este punto quisiera destacar, no sé si destacar o distinguir, mejor dicho, que cuando a mí me llega un paciente y me dice, ¿sabe que tengo nada de energía? Y creo que estoy deprimida porque no tengo energía. Entonces yo empiezo a hacer preguntas que son un poquitito más subjetivas, que tienen que ver mucho más con la subjetividad del otro. Una de las primeras preguntas que yo le hago es: ¿su hematocrito cuánto es? Porque si tengo una persona que tiene 14 hematocritos, naturalmente va a tener poca energía. Entonces hay que tener harto cuidado, porque la enfermedad renal también se traslapa harto con algunos síntomas de depresión, por ejemplo. Sentirse vacío como si nada importara. Es como que uno, cuando está eufórico, digamos, o sea, muy contento, siente cosas. Cuando está triste, siente también cosas. Pero cuando uno se siente vacío o plano, que se llama
plano afectivamente, es más preocupante que estar o eufórico o bajoneado. Cuando uno siente así como que nada le importa, como que pasa un camión por encima, como si me muero me da lo mismo, como si... Todo eso hay que tener mucho cuidado. Tener dolores o molestias inexplicables. Es súper habitual que tengamos pacientes policonsultantes, que le duele acá, que le duele allá, que le duele no sé qué, que siente que están enfermos de mil cosas, y no existe nada, no existe el correlato biológico o fisiológico que explique eso. Naturalmente tenemos que ver que es una forma que nuestro cuerpo está intentando expresar que hay un malestar más allá de lo físico. Sentirse impotente o sin esperanza. Es como, yo no, ¿qué puedo hacer frente a estas cosas? ¿Qué puedo hacer frente a la vida? Eso muchas veces nos pasa a los pacientes en diálisis, ¿cierto? Que a veces nos sentimos sin esperanza, como que no tenemos ganas de ¿para qué me voy a ir a dializar otra vez? ¿Para qué? No sé. Cuidado con eso. Porque una de las características del ser humano es la necesidad de vivir y la necesidad de supervivencia. Cuando se empieza a perder eso, tengo que poner ojo. Fumar, aquí yo me declaro culpable. Beber, ay no, o usar drogas más de lo habitual. Como ya les decía hace un rato, muchas veces tendemos a buscar escapes de la realidad cuando nos resulta dolorosa. Y el cigarro baja la ansiedad, ¿cierto? Tomarse un traguito o más de un traguito, aparentemente nos permite olvidar la situación problemática o las cosas que nos están produciendo ansiedad y angustia, pero el problema es que al principio puede partir como una cosa social, puede partir como una cosa como de entretención, ¿cierto? Un poco lúdica, pero no tenemos que olvidar nunca que el copete, iba a decir, que el trago, ¿cierto? Que beber y usar drogas más allá de lo habitual, va a empezar a producir no solamente dependencia psicológica, sino que también dependencia física. Y los malestares del síndrome de privación, cuando dejamos de hacerlo, de consumir, son tremendamente molestos. Y desgraciadamente se produce el circuito vicioso de que como me siento mal porque dejé de tomar o porque dejé de ingerir drogas, lo resuelvo volviendo a su uso. Y cada vez necesito más porque también se produce un efecto que se llama tolerancia, que es necesito más para tener los mismos efectos. Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado, asustado. Es típico que lleguen a la consulta y decir, ¿sabe qué? Estoy perdiendo la memoria, se me olvida todo, o no me puedo concentrar en el trabajo, ando súper irritable, reto a mi hijo a cada rato, me peleo con el marido, etcétera, 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 o tengo miedo de que pase algo, siento que viene una catástrofe y no sé qué puedo hacer frente a toda esta situación. Tener cambios de humor severo que causen problemas en las relaciones. Yo creo que a todos nos pasa, digamos, en algún momento, que estamos súper buen genio y de repente nos enojamos con mucha facilidad y eso significa que puedo tener problemas de relación con la gente cercana. ¿Y quién sufre las consecuencias de eso? Siempre son los más cercanos, el marido, los hijos, etc. Tener pensamiento y recuerdo que no se puede sacar de cabeza. Eso significa estos pensamientos obsesivos en el fondo. Ay, me va a pasar esto, ay, no, yo estoy enferma, ay, no quiero hacer tal cosa. Y me da vuelta, y me da vuelta, y aparentemente no puedo manejar esos sentimientos, perdón, esos pensamientos. Ya cuando entramos en un terreno un poquitito más grave de
de problemas de salud mental, escuchando voces, creer que cosas que no son ciertas, digamos. Esto ya tiene que ver con escuchar voces, se llama alucinación, ¿cierto? Auditiva, y creer cosas que no son ciertas también tiene que ver un poco con delirio. Me creo, pero absolutamente, realidades que no tienen nada que ver con la realidad. Y también pensar en lastimarse a sí mismo o a otros. Aquí en el tema de la enfermedad renal, yo creo que esto toma tremenda importancia, porque muchos de los pacientes, muchas veces inconscientemente, no adhieren al tratamiento, no van a diálisis, se saltan las diálisis, tienen, rompen su cuidado en la dieta, ¿cierto? Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es suicidándose a pausa, como digo yo. Es una forma de autolesionarse. Es mucho más, es mucho más concreto el dañarse a uno mismo, cortarse, ¿cierto? Golpearse o tener una conducta súper concreta de autolesión. Pero en los pacientes renales se da bastante esto de la autolesión encubierta, por decirlo de alguna manera. Bueno, y a otro está clarito, cómo puedo dañar no solamente física, sino que también psicológica a otro. Y no me doy cuenta. Y después cuando me doy cuenta, cuando entro un poquito en razón, empiezo a pedir perdón. Y puedo generar un circuito de la violencia bastante negativo. Y bueno, y por último es no poder realizar las tareas diarias como cuidar a los hijos, ir al trabajo, a la escuela. O sea, uno pierde efectividad en la cotidianeidad. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de puras cosas feas? Hablemos un poquitito de cómo podemos mejorar nuestra salud mental. Mantener una actitud positiva. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que encontrar un equilibrio entre en las emociones positivas y negativas. Existen emociones que están bien claras. La alegría, la tristeza, la ira, ¿cierto? El amor. Y podemos distinguir que hay algunas negativas. La tristeza, la ira, etc. No podemos negarnos a emociones que son naturales. O sea, no se trata de que andemos todo el día arriba de la pelota, todo el tiempo felices y con puras emociones positivas. También tenemos derecho y tenemos que tener emociones negativas, solo que tenemos que aprender a equilibrar y saber que esa emoción negativa que yo estoy teniendo ahora ha de ser pasajera, no quedarme pegado en la emoción negativa, que es bastante habitual en las personas con depresión, ¿cierto? Me quedo pegado y nada sirve y todo me va a ir mal y me quedo pegado y me quedo pegado en el pasado, etc. Entonces, cuando yo tengo la emoción de la alegría, del buen humor, etc., la emoción positiva, ¿cierto? Tengo que aprender a reconocerlas para aprender también a mantenerlas. No dejarme llevar tanto, si nosotros somos protagonistas de nuestras vidas, por lo tanto, las emociones no nos tienen que ganar a nosotros. Esta cosa de que los pacientes muchas veces comentan, es, no, lo que pasa es que a mí el sistema nervioso me tiene tan mal, y es como que el sistema nervioso fuera como una especie de jefe que a uno lo manda. Es al revés. Yo tomo mis emociones en mis manos y yo aprendo a manejarlas. Tomar un descanso de la información negativa. Este tema a mí me parece tremendamente importante, particularmente para las personas en diálisis y con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque estamos reacostumbrados, por ejemplo, en la sala de espera, escuchar a nuestros pares hablar cosas tan terribles
de la diálisis, o de, ¿sabe qué? No se cuide nada, coma de todo nomás, si yo tomo agua, yo hago esto, yo hago lo otro, etcétera, 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 y no tenemos como un filtro claro que nos digan, a ver, esto no me sirve, esto no me hace bien a mí, para mi salud física y mental. También el tema de saber cuántas noticias negativas. Hoy día, lo que hace noticia es lo negativo. Por lo tanto, cualquiera, no sé si alguien no estará de acuerdo conmigo, pero es cuestión de ver las noticias y uno termina agobiado, deprimido porque todo está mal. Porque eso es lo que vende como noticia. Porque llama a nuestro morbo también, a esta curiosidad por saber qué pasó con lo malo. Entonces, ahí tenemos que nosotros también aprender a modular eso y aprender a descansar de ese tipo de cosas. Practicar la gratitud. Qué importante eso. Yo voy a poner un ejemplo súper personal ahora, porque me pasó hace nada. Yo estoy en el comité de mi edificio y yo me ofrecí para ser la encargada de comunicaciones porque había un chat donde todo era reclamo, reclamo, y nadie ofrecía soluciones. Entonces yo me ofrecí y me metí al comité para entregar toda la información. Entrego toda la información que hay, pero el chat se convirtió en ¿cómo se llama? Una oficina de reclamos. Y yo siento que la gente es poco agradecida de todo el esfuerzo que nosotros hacemos, obviamente ad honorem, para que las cosas funcionen mejor. En el caso de los pacientes en diálisis, darse cuenta que lo negativo que les ocurre, ¿cierto?, es tener probablemente la enfermedad, pero también todo eso trae ciertos beneficios de los cuales debemos agradecer. En el centro de diálisis, los equipos de salud reciben una y otra vez reclamos, quejas, y jamás reciben gracias, muy pocas veces reciben gracias. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con la salud mental? Como los equipos de salud son humanos, ¿cierto? Yo no creo en los diostores. Yo creo que son seres humanos que tienen una profesión, que en estas circunstancias nos permiten, ¿cierto?, mantener de alguna manera nuestra salud lo mejor posible. Y los equipos de salud por completo hacen lo mismo. Pero si están recibiendo poca gratitud, ¿se sentirán motivados para trabajar de forma armónica? Entonces, mi solicitud, no sé cómo llamarlo, o mi sugerencia es empezar a mirar lo bueno que tenemos y agradecerlo. Cada quien tendrá sus creencias, cada quien sabrá a quién agradecer, tanto a las personas como a alguna entidad, lo que fuera. Pero practicar la gratitud es tremendamente crecedor. Cuidar la salud física, ¿cierto? Obviamente, como habíamos hablado, la salud física y mental son una cosa, están conectadas, ¿cierto? Y algunas formas para cuidar la salud física incluyen estar físicamente activo. Aidea habló ya sobre el sedentarismo y cómo nos quedamos pegados en estar y dedicarnos a estar enfermos. Esta enfermedad permite tener actividad física, y cuanto más actividad física tengamos, obviamente modulada, mejor vamos a estar. Dormir lo suficiente. Se ha comprobado que una persona que no duerme lo suficiente empieza a tener problemas de ánimo, tiene problemas de mayor irritabilidad, y estudios de personas en guerra que no dormían, se comprobó que podían incluso fallecer por falta de sueño. Y alimentarse saludablemente.
cuando tengamos el webinar de cómo se llama, nutrición, ahí se van a dar cuenta y van a aprender muchísimo sobre la importancia de la alimentación saludable. Y conectarse con los demás. Nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Entonces tener un buen apoyo social nos puede proteger contra los daños del estrés. Relacionarse con los familiares, amigos, la comunidad o el barrio. Desarrollar un significado o propósito en la vida. Puede ser a través del trabajo, realizar algún voluntariado, aprender nuevas habilidades, explorar la espiritualidad. Cada quien va a encontrar su forma, pero tiene mucha importancia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un viejecito, una persona, un adulto mayor que está no teniendo motivación de vida. Y le podemos nosotros dar alguna sugerencia de cómo, por ejemplo, que se motive por ver a su nieto graduarse del colegio. Y eso le va a dar una propositividad vital, que se llama. Entonces, la idea es que hemos de tener actividades o proyectarnos en el futuro. Nosotros estamos bien acostumbrados un poco a decir esta cosa del vivir el día a día, de que, claro, todos nos podemos morir hoy día o mañana, pero de alguna manera, si yo tengo un propósito de vida, lo más probable es que mi expectativa de vida aumente. Desarrollar habilidades para enfrentar problemas, ¿cierto? También llamadas como habilidades o estrategias de afrontamiento. Obviamente son las formas que cada uno utiliza para lidiar con las situaciones estresantes y que pueden ayudar a enfrentar un problema, ¿cierto? Tomar medidas, ser flexible y no renunciar fácilmente a resolverlo. Se me presenta un problema y a mí se me hace un mundo y la verdad las cosas que me siento atado de manos y no hago nada. No, siempre hay soluciones. Alguien me explicó alguna vez que existen las dificultades, los problemas y las catástrofes. La dificultad se resuelve sola. El problema necesita nuestro trabajo para resolverse y las catástrofes, obviamente, tampoco podemos hacer mucho más que rehacernos después de ella. ¿Y qué otras cosas más nos pueden servir para mejorar la salud mental? La meditación. La meditación tiene que ver con el obtener un estado de tranquilidad, de encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos en un estado, como decía alguien hoy, en el estado zen, sí, tranquilo, donde nuestro cerebro entra en otro tipo de ondas. Y existen dos tipos particulares, particularmente, que es la meditación de atención plena, donde hay una focalización hacia una palabra, un mantra que se llama, o una imagen o algo que nos haga estar en este estado, ¿cierto? Y la meditación trascendental también es otra modalidad. Las técnicas de relajación también son tremendamente útiles. Una es la relajación progresiva, en que vamos aprendiendo a relajar distintos grupos musculares en forma progresiva, de manera que vamos aprendiendo en lo que significa la diferencia entre contracción y relajación, y vamos a ir aprendiendo a relajar nuestro cuerpo, lo que nos va a traer un estado de bienestar. Las imágenes guiadas tienen que ver que a través de ejercicios de imaginación, de imaginería, yo me imagino lugares que me traigan paz y que me traigan relajación. La biorretroalimentación tiene que ver con el uso de ciertos instrumentales que van midiendo nuestro ritmo cardíaco, ¿cierto? Nuestra respuesta galvánica de la piel, etcétera, que
al ir midiendo eso, nos van enseñando también a cómo modular esto, o sea, la presión arterial también. O sea, todo esto ayuda a bajar la presión arterial, a manejar el ritmo cardíaco, etcétera. Y pareciera como soñado, pero es efectivamente conseguible. La autohipnosis tiene que ver con cómo yo, a través de ciertos ejercicios, logro un estado de conciencia distinto, que no tiene que ver con la inconsciencia, sino que es un estado de conciencia diferente, en que yo puedo hacerme sugestiones que se llaman, o sea, darme mensajes a mi propio inconsciente para obtener cambios, y obtener cambios positivos, y es una forma como hacerse cariño a uno mismo, ¿no? Y ejercicios de respiración profunda es aprender formas distintas de respirar y para obtener también una mejor oxigenación del cuerpo y a la vez mantener un estado de control de nuestro cuerpo mucho mejor. Y obviamente nuestra mente. Ahora, todo esto nos ayuda, pero si yo reconozco que necesito ayuda, debo acudir a un profesional de la salud mental, ¿cierto? Las terapias son bastante útiles cuando son de buena calidad y cuando hay disposición de la persona que necesita ayuda. Entonces, la pregunta original era, salud mental en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿un sueño alcanzable? Yo creo que sí, pero es un sueño alcanzable con trabajo, es un sueño alcanzable con amor a sí mismo, con amor a los otros y con epigenética de la salud mental. ¿Cómo yo voy a utilizar mi ambiente, utilizar mi entorno, ¿cierto?, para producir el mayor bienestar posible en mi cabeza, en mi corazón y en mi cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Soledad. Aide, puedes colocarte en pantalla. La verdad es que con María Soledad quedamos ahí en una etapa zen, ¿ya? Bajamos las revoluciones, ¿ya? Bueno, para quienes se incorporaron tardíamente, este es el webinar de apertura de la Semana del Riñón 2022. Quiero enfatizar que el propósito de estos webinars a lo largo de esta semana es disminuir la brecha del conocimiento que todos nosotros tenemos en la enfermedad renal. En tal sentido, las dos presentaciones, permítanme que se las resuma. La presentación de epigenética y en la enfermedad renal crónica, Aide, es muy interesante en cuanto a que empezamos a incorporar en nuestra cabecita, ¿cierto?, algunas palabras que a veces las hemos olvidado. Gen, epigenética. Muchos nos quedamos con la idea de que somos producto de nuestros genes y por lo tanto tenemos un destino prefijado, ¿ya? Ese es el concepto más común. De alguna manera en tu presentación, ¿cierto?, nos hablas de que efectivamente hay un acervo genético heredado, papá y mamá. Pero qué interesante saber que existe a lo largo del ciclo de vida la posibilidad también de actuar a favor o en contra del estado de salud. Y eso sí que es nuestra responsabilidad. No es la de papá y mamá con su acervo genético cargado a tal enfermedad, tal patología, ¿ya? Sino que ahí nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros hábitos, de nuestra alimentación, en fin, de nuestros malos hábitos. Y ahora entendemos por qué, ¿ya? Es importante que cuidemos el medio ambiente, que está también en debe, ¿ya? Todos hablamos del cambio climático, discutimos del sí, del no, de tal vez quizás. El cambio climático lo hemos visto nosotros, los más viejitos, reflejado a lo largo de 20 años, 30 años, de manera categórica. No es un invento.
en verdad hemos visto cómo Santiago se ha ido continuamente deteriorando en tasa de contaminación, ¿ya? En un ruido que a veces es nocivo para la salud, contaminación acústica, contaminación, ¿cierto?, que también la tenemos lumínica. Todos tenemos que pensar en eso. Somos también parte de nuestro proceso, de nuestro ciclo de vida. Por ende, tenemos también el deber de pensar en ello, ¿ya? Nos entregan una genética, pero también nosotros vemos lo que decidimos hacer a lo largo del ciclo de vida, que para algunos puede ser 10 años, 20 años, 50, 60, 70. Solo Dios sabe, pero en ese espacio de tiempo somos nosotros los que tenemos que usar esa información. Por lo tanto, el deber de nosotros es ir entregando o ir disminuyendo esta brecha del conocimiento. Y específicamente en enfermedad renal crónica, porque de alguna manera ese es nuestro centro de atención. Pero esto vale para cualquier enfermedad crónica. En relación a las ponencias de salud mental en ERC, y es muy grato que haya descendido nuestra ansiedad en ese lapso de tiempo, porque, claro, nos dijiste que el estado de la salud conlleva 3 ámbitos, lo físico, lo psíquico, pero mencionaste uno que también estamos muy en debe, el social, ¿cierto? Nos hemos vuelto mucho más individualistas de lo que en muchos momentos reconocemos, ¿ya? En vez de unirnos en comunidad, tendemos a aislarlos, creemos que cada uno se tiene que, como dice, cada uno tiene que hacer el esfuerzo personal para salir adelante, pero no se habla de lo colectivo. Y eso tal vez, de alguna manera, ha generado estas cifras que son preocupantes de violencia en el hogar, con los hijos, con la pareja, de separaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué va a ser una lista que nos tomaría mucho tiempo? También me preocupa de la presentación de Sole la baja cobertura. O sea, si tenemos tanta enfermedad, tanto trastorno mental, Sole habló de 4 de cada 10 chilenos tiene un trastorno en la esfera mental. Y la posibilidad de tratamiento o de acceder a un tratamiento, a un diagnóstico, un tratamiento, es de solo 2 de 10. Esa es una muy baja cobertura. Y esa es una de las razones por las cuales en este webinar, ¿ya?, de bienvenida quisimos enfocarnos exprofeso en estos temas, ¿cierto? Empezar a visualizarnos no solamente como un organismo aislado, ¿ya?, un conjunto de células, ¿no?, sino que también como un ser social, racional, integral. Y por eso que este webinar se escapó un poquito de lo habitual, ¿ya?, en cuanto a hablar del riñón, de las funciones, y nos dedicamos a hablar de algo que tenemos oculto, ¿ya? Y sin embargo, cuando tú diste la lista de las señales de un problema de salud mental, yo creo que le hice tic a varias. Entonces mi pregunta aquí al auditorio, ¿cierto?, a quienes nos escuchan, es que traten de hacer esa misma reflexión. ¿Ah? Nosotros a veces, en esta especie como de, llamémoslo así, de vida, ¿ya?, un poquito a rato donde queremos que todo sea exitoso e instantáneo, nos perdemos, ¿ya?, en estos diagnósticos. Pero esa lista, Soledad, nos coloca en alerta. Todos tenemos algún trastorno en la esfera mental. Y por cierto, que tú diste una serie de tips para ver cómo, en ausencia de una terapia de especialidad,
porque muchos no vamos a tener acceso a ese especialista, bueno, ¿cómo podemos ir buscando, ¿cierto? O usando algunas herramientas. Y como último mensaje, yo dejaría el tema de la gratitud. Y se lo quiero decir en forma directa como médico, nefrólogo, pero también en el caso de Aide, en el caso de Sole, que llevamos años en esto. Piensen ustedes que ya hemos llegado a los 17 años, ¿ya? Entonces probablemente muchas de estas cosas ya son de sentido ya para nosotros común, pero puede que para ustedes no, ¿ya? Pero la gratitud es muy importante en la vida, ¿ya? O sea, a uno le puede ir mal, uno puede tener dificultades, como dijo Sol, ¿ya? De hecho, vivir lo que estamos acostumbrados en Chile, que son las catástrofes. Somos un país que década a década vive catástrofes. No le podemos echar la culpa al gobierno, no, es nuestra condición geológica, nuestra ubicación. ¿Ah? No nos olvidemos que estamos debajo de las placas. Y eso es innegable. Ahora, ¿por qué nos vinimos a vivir debajo de las placas? Se pregunta solo cada uno de ustedes. Lo concreto es que esa realidad geológica nos hace también, cada 15, 20 años, repensar todos estos temas, ¿cierto? Piensen ustedes en el 27 de febrero del 2010. Y espero que no se les olvide porque cada cierto tiempo hay que estar preparados, ¿ya? Y nosotros en los webinars también tendremos que en su momento entregar algunas herramientas, algunos tips, algunas ideas para justamente sobrellevar esa carga. La pandemia solamente, ustedes la han vivido, pero la pandemia no es la única en el planeta. Esta no es la única, ni va a ser la última. Entonces hay que estar preparados. Y tal vez entre todos nos vamos a dar cuenta que la construcción de sociedad, de comunidad, es fundamental para tener éxito, ¿ya? Si no lo aplicamos en lo que es nuestra vida, nuestro ciclo vital, por cierto que la probabilidad de fracaso es mayor. Ahora yo quisiera leerle algunas preguntas, ¿ya? Porque el tiempo pasa. Por ejemplo, ¿cierto? Hay una persona que no me anotó su nombre, sin embargo, me parece que es una pregunta que me gustaría que contestaran. ¿Podrían darme recomendaciones específicas para hacer las paces con la enfermedad? A veces, el primer paso de aceptar las enfermedades es el más difícil. Ahí veo, en este caso, ¿cierto? María Soledad. ¿Quién quiere contestar acá? Las ¿Y te paces. quieres decir algo? ¿Mm? O yo termino. Hacer las paces con la enfermedad. Bueno, eso me habla de que detrás de esa pregunta hay una persona que está molesta con la enfermedad, que le cuesta aceptar que tiene esta enfermedad y que está enrabiada con esta situación de enfermedad. Se supone que los pasos de adaptación a una enfermedad crónica son 4 o 5, ya siempre me pierdo los números, que tiene que ver primero con la negación. Esto no me pasa a mí, no tengo conducta con escaparme de la situación, con negarme, la rabia que viene después, ¿cierto? Yo podría pensar que esta persona probablemente no tiene tantos años con la enfermedad. Estoy enojada, me da rabia, busco culpas, me cuestiono, le echo la culpa al mundo, me enojo con todo el mundo, etcétera, etcétera. La rabia. Después viene lo que se llama la depresión, que tiene que ver también con que me doy cuenta que es una realidad que está, y eso me produce mucho dolor y mucha pena. Finalmente viene lo que se llama la negociación. O sea, yo me cuestiono y empiezo a preguntarme qué cosas buenas, qué cosas malas, qué cosas son aceptables, cómo me acepto a mí misma con esta situación nueva de enfermedad, hasta que finalmente llego a lo que se llama la aceptación. Y la aceptación tiene que ver con eso,
del cielo me caen limones, aprendo a hacer limonada. Y bueno, yo haría pisco sour. Pero eso es un mal hábito, ¿cierto, doctor? Claro. Espérate, espérate un poquitito. Entonces, ¿cómo uno aprende a hacer las paces con la enfermedad? Cuando yo logro reconocerme en mis propias características y en qué es lo que me molesta de la enfermedad y aprendo a utilizar de la mejor manera esta situación de vida que va a significar un cambio en mis hábitos hacia adelante, va a significar un cambio en mi vida. Pero yo puedo seguir haciendo mi vida lo mejor que puedo cuando me doy cuenta de que la enfermedad no me tiene a mí atrapada. Cuando yo puedo lograr tomar la enfermedad en mis manos y hacer a través del conocimiento de ella, ¿cierto? Y del manejo de mi propia personalidad, hacer lo que yo quiero con la enfermedad. De esa manera deja de ser mi enemigo. Pasa a ser una parte de mí. Yo quería también, digamos, enfocarlo desde el punto de vista epigenético, en que en realidad, con todos estos conocimientos nuevos que tenemos, pero eso primero sería educarse, conocer, saber más de la enfermedad para poder tomar las prevenciones y con la evidencia que existe de que de verdad, o sea, tenemos tantos mecanismos que van a favorecer o van a desfavorecer la expresión de nuestros genes que podemos modificar esa carga que traíamos tal vez genética, que mi papá, mi mamá, que se fueron diabéticos y terminaron en diálisis porque hicieron una enfermedad renal crónica terminal, yo lo puedo modificar en cuanto a hábitos, ambiente, o sea, tengo oportunidades y como yo les mostré la línea del tiempo, tengo oportunidad en todo momento y mientras más chico, más pegado, digamos, al nacimiento, estamos con más posibilidades de hacer cambios, pero en la senectud también tenemos posibilidad de hacer cambios y con pequeños cambios vamos a lograr mucho. Y también ahí es donde se están abriendo también la parte de la farmacología que también nos está mostrando que en realidad con medicamentos podemos hacer cambios en la interacción de los genes y evitar progresión del daño. Eso es lo importante. Ahí tenemos una gran puerta abierta. Claro. Como los dichos, que uno se queda, ¿cierto?, dándole vuelta, ¿no? Que es muy difícil, como dicen, enderezar un árbol antiguo, ¿ya? ¿Ya? Palo que nace doblado, jamás su... Árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Exacto. O sea, no hay que esperar, y en eso también diría que no hay que esperar a la senectud para tomar conciencia de esos cambios o de esas correcciones. Tú bien lo dices, mientras más pequeño, es más eficaz, es más efectivo, ¿ya? Pero bueno, la pregunta anterior iba en torno a las paces con la enfermedad, y yo me imagino que se refiere a una enfermedad ya avanzada, ¿cierto? En diálisis, por ejemplo. Otra pregunta, Viviana Marín, ¿cómo ayudar a un paciente trasplantado a que encuentre su centro? Mira qué interesante, que encuentre su centro y felicidad, ya que siga angustiado por su estado anterior de enfermedad renal crónica. Estado anterior se refiere a cuando estaba en diálisis. Exacto. O sea, él teme volver a ese estado. Ella... Probablemente. Probablemente. O sea, es lo que uno puede colegir, ¿no? En esto. A ver, yo tengo, no sé si una o dos respuestas, una como paciente que vivió la situación y otra como profesional. En mi experiencia, en la experiencia de muchas personas que conozco trasplantadas, muchísimas, de acuerdo a la etapa post-trasplante que se esté, van a haber episodios de angustia, ansiedad y mucho cuestionamiento. Yo soy una convencida de que algunos medicamentos producen también un poco, exacerban estos efectos. Disculpen, que me acaba de llegar un mensaje que dice: hola querida, estoy en el webinar, pero no encuentro dónde dejar las preguntas.
¿Dónde te dejan las preguntas? Si ingresa por la página web, hay un botón en ¿La el pie página web de Educación Renal? www.nefro.cl, la página web, ¿ya? Por donde Chatear. Ah, ya. Bueno, como estás escuchando, Maricel, y ya queda clarito. ¿Mm? Sí, sí. Ah, en el lado derecho, a la derecha sale en rojo y dice preguntas, preguntas al expositor. expositor. Mm. Y ahí tienen que pinchar y puedes hacer las preguntas, Maricel. ¿Ya? Disculpen que me haya salido de libreto, pero la pregunta había... Gracias, que estaba en pantalla extendida. Listo, resuelta la situación. Así que tenemos más preguntas. ¿En qué estaba? Se me fue la onda ya con esto. Es la angustia, ¿cierto? Ah, de los pacientes trasplantados. Sí. Que se da con bastante habitualidad. Ahora, ¿cómo ayudar una persona a encontrar su centro a otra? Mm. Es acompañándola a que se autoconozca. Porque el centro de cada quien es el centro de cada quien nomás. ¿Mm? El temor a volver a diálisis es bien habitual y nos acompaña durante todos los años que podemos estar trasplantados. Perdonen la autorreferencia, a mí me acompañó durante 30 años. Y cuando volví a diálisis, volví nomás. Y no ha sido nada terrible hasta ahora. Lo que no significa que no quiera volver a trasplantarme otra vez. Pero primero cada quien ha de reconocer cuál es su centro. Y si yo, observador, siento que el otro está fuera de su centro, pero la persona no se siente así, hay que ser súper respetuoso de eso. Cada persona tiene tiempos y modos para poder ir resolviendo sus propias situaciones. Ahora, si esta persona de verdad se siente mal y todo lo demás, puede acudir a, se me olvida siempre, Fundación Educación Renal.cl y solicitar una hora con especialista, por ejemplo. O puede acudir a algún tipo de especialista que lo pueda acompañar en eso. Porque siempre es bueno. No es necesario tener una enfermedad mental, por ejemplo, para acudir a un psicólogo. Una de las condiciones para acudir a un psicólogo es estar sano. Desde otra perspectiva, otro u otra paciente relata que al año de edad la operaron de quiste dermoide en columna. Posteriormente hizo una meningitis espinal. Quedó con una vejiga neurogénica. ¿Ya? Además, su riñón, uno de los riñones es pequeño y atrofiado, 20% del tamaño normal, probablemente, entre comillas, monorrena funcional. Y, por cierto, que está muy preocupada, ¿ya? Por la falla renal, ¿ya? Y se controla con un nefrólogo cada 6 meses, ¿ya? Anota, es súper difícil controlar la ansiedad. Lo mismo del punto de vista del trasplantado que teme regresar a diálisis. Bueno, que hay del paciente con enfermedad renal que teme llegar a diálisis. ¿Hay de contestar tú eso? No, Yo complemento. Claro. O sea, yo creo que siempre, o sea, lamentablemente por la poca educación que tenemos también en el aspecto psicosocial en general de los pacientes,
como dice siempre Sole, el paciente, y todos decimos que cae en diálisis. O sea, cuando debiéramos pensar que, y yo siempre se los planteo a los pacientes, que es una forma diferente de vivir. O sea, no es que tengamos que caer o estar más en desmedro porque estamos en diálisis o con una terapia de sustitución, sino que todo lo contrario, o sea, tenemos la gran oportunidad de seguir viviendo y tenemos que vivir de la mejor forma posible. Y eso es lo que tenemos que aprender para poder, digamos, de verdad hacer esta terapia de sustitución propia y de una calidad de vida aceptable. Yo creo que eso es lo fundamental. Y en este caso en particular, que aparentemente, digamos, esta chica nació con problemas congénitos, ¿cierto? Y que la cosa ha ido avanzando, ella lo que puede ir haciendo, independientemente de aprender a través de ciertos ejercicios, un poco lo que yo les contaba, a manejar la ansiedad, aparte de eso, aprender de la enfermedad de manera que cuando pueda ir retrasando la progresión de la enfermedad renal, que hemos hablado tanto de eso, ¿cierto? Cuando uno no la tiene, hay que cuidarse, ¿cierto? Teniendo conductas saludables, hábitos también saludables para evitar enfermar, digamos. Y cuando ya está la enfermedad, también podemos tener conducta para evitar la progresión y enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Entre tanto, vamos aprendiendo que la diálisis, por ejemplo, como bien dice la idea, que es nuestro lema casi, uno no cae a diálisis, uno entra en otra oportunidad de vida o una oportunidad de continuidad de la vida. Y ahí es donde uno va a ser la calidad de vida que uno quiera tener. Uno no está preso a la enfermedad, uno se siente preso a la enfermedad cuando no la conoce. Cuando uno conoce a alguien, tiene capacidad de predecir. Y cuando uno tiene capacidad de predecir, sabe cómo va a cuidarse y tener la mejor calidad de vida posible en la condición. Entonces, si hay mucha angustia, si hay... A ver, la diferencia entre ansiedad y angustia es que la ansiedad es una sensación de miedo inespecífico. En cambio, en la angustia ya hay componente físico, digamos. Ya se me acelera el corazón, perdón. Se me acelera el corazón, me siento sudoroso, me siento mal, etc. Entonces, distinguir en qué fase estoy. Y de acuerdo a eso, o pido ayuda, o empiezo a practicar ejercicios de relajación, empiezo a ver, el placer es excluyente de la ansiedad y la ansiedad es excluyente del placer. Por lo tanto, buscar espacios de placer nos van a ayudar a manejar la ansiedad, siempre. Buenos ejercicios de respiración, aprender que esta ansiedad es muchas veces generada por una idea de lo que va a ser, lo que viene hacia adelante, que pocas veces tiene que ver con la realidad, comillas, objetiva. Por ejemplo, la diálisis no es un monstruo de 7 cabezas. La diálisis es bastante más llevadera de lo que cuentan en la tele, por ejemplo. Que cuando hablan de la diálisis, necesitas de una diálisis para poder vivir hasta la voz, la música, todo le pone un ambiente bastante terrorífico. Y no es así, doy fe de eso. Así que ánimo, buscar, si es necesario, ayuda, y si no, empezar a practicar ejercicios de relajación. En todas partes hay. Bueno, Maricel Lobos, ¿ya? Encontró el botón rojo a la derecha y nos hizo la pregunta. Bueno, hola, buenas tardes. En el grupo que administro de personas con enfermedad renal siempre hablamos de la falta de prevención. ¿Ustedes saben si a nivel Estado hay planes para que esto suceda? Gracias. Contéstala tú, Edgar. Bueno, le puedo decir, Maricel, por lo menos desde el punto de vista nuestro, no perdemos la confianza en que efectivamente el Estado haga su tarea desde el punto de vista de preocuparse en la prevención. Para nosotros que somos ya médicos con años, por decirlo así, de circo,
encontramos todavía una necesidad, ¿cierto? Salir de esta hospitalitis, ¿ya? La ministra que nos acompañó en la inauguración esta mañana tuvo a bien acoger una de nuestras anheladas iniciativas, que era hacer una comisión, hablar de estos temas y buscar una solución, ¿ya? Es cierto, es complejo para un gobierno de 4 años comprometerse a algo que va a tener impacto a 10, 20 años más, ¿ya? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el plan del doctor Monkever de nutrición, que no se hizo de un día para otro. Hoy día la sociedad tiene que entender de que estas políticas son de Estado, que deben de ser de largo plazo, y no para cumplir en 4 años, en 8 años. Eso es iluso, ¿ya? Pero sí tenemos que empezar en algún momento a tomar en serio el rol de prevención. No puede para nosotros ser satisfactorio seguir viendo cómo el número de pacientes en diálisis se incrementa. Eso no es orgullo de país, ¿ya? Pensemos que estamos en este momento sobre 1.300, 1.400 pacientes por millón. Si en Estados Unidos hay alrededor de 1.800, 1.900 por millón, estamos acercándonos rápidamente a la realidad de Estados Unidos, que no es la mejor. Es cierto, la cobertura es alta en nuestro país, a diferencia de salud mental, que es muy pobre, ¿ya? Pero ¿es eso lo que nosotros queremos? ¿Es ese el interés de los nefrólogos, seguir derivando a diálisis o a un trasplante? Yo creo que no. Yo creo que no. Es cierto, hay un gran problema en todos nuestros anhelos, ¿ya? Los tiempos, ¿ya? Lo primero es tener conciencia de que en algún momento tiene que partir. Tenemos una APS, una atención primaria en salud, que hay que potenciar. No es el hospital, es la APS. Y son los médicos de APS, el equipo de salud, de enfermeras, nutricionistas, etcétera, quienes tienen que hacer la pega, ¿ya? Y cuando nos lleguen al hospital va a ser ya como, bueno, somos los médicos que tenemos que ya ver al paciente en su fase, que no nos gusta hablar de terminal, porque no se acaba ninguna vida, pero cambia la vida, sí, por cierto, y hay que adaptarse a una nueva condición de vida, ¿ya? Y de alguna manera, ¿cierto? Apostamos a ello. Así que qué bueno, ¿cierto? Es reconocer que estamos en debe, ¿ya? Y Aide, por favor. Maricel, mira, yo te doy una, o sea, una buena noticia en realidad. La Oficina de Enfermedades No Transmisibles del MinSal sacó hace poco, publicó unas estrategias de salud renal en red que se van a poner en práctica próximamente. O sea, hay interés de parte de nuestro, digamos, de nuestro quehacer, de nuestra sociedad médica, hay interesados también en el ministerio, porque justamente, o sea, esto es una realidad que ya no puede llegar a más. La cosa es cómo la vamos a implementar y cómo lo vamos a hacer. Ese es lo fundamental en este minuto. Y el miércoles va a haber un seminario de eso, así que si te interesa puedes, digamos, consultar con nosotros y te vamos a dar las directrices de eso. Pero yo creo que ahí está la cosa, o sea, que nos reunamos todos para poder, digamos, obtener garantías para poder hacer esto, porque en realidad, como nosotros decimos siempre también, la prevención es como lo que menos se gatilla, lo que menos a nadie le interesa, pero es fundamental y para eso estamos trabajando. Bueno, tenemos que cerrar. Aide, ¿ya? Y María Soledad. La palabra de Bueno, cierre. claro. Para mí, en realidad, todo lo que hemos expuesto es que de verdad tenemos que empoderarnos, conocer la enfermedad, saber qué cosas son buenas, qué son cosas malas, qué cosas podemos nosotros, desde el punto de vista, digamos, funcional, poder tomar o no tomar para estar mejor y poder dirigir nuestra enfermedad con una mejor calidad de vida. Y está en nuestras manos hacerlo. Así que yo creo que los invito a todos a que sigamos educándonos. Nosotros estamos trabajando en la sociedad con educación renal, con salud renal. Estamos todos trabajando en el sentido de poder capacitarnos nosotros y a ustedes en el mejor conocimiento de la enfermedad renal. Así que estamos abiertos a que nos consulten. Gracias. Bueno, agradecer toda la paciencia que han tenido.
habla de su buena salud, no solo renal, mental, tener paciencia para escucharnos de estos tres que no nos callamos nunca, y bueno, seguir invitándolos a que sigan participando en los webinars y, y instarlos también al conocimiento, a disminuir esa brecha del conocimiento que no ha permitido de alguna manera que vayamos hacia arriba, sino hacia abajo en tema de salud renal. No quiero seguir hablando de salud mental, que estresar, no, mentira. Eso, usen su sentido del humor, por favor, que eso también los va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, ha sido un placer, qué ganas de poder verlos a cada uno, pero bueno, algún día vas a hacer. Que estén muy bien, chao. Me sumo finalmente a los agradecimientos a todos ustedes. En verdad que son la razón de por qué nosotros destinamos a veces horas a preparar este tipo de material. Nos sentimos muy, en ese sentido, honrados con su presencia en este tipo de actividades. Espero que cualquier sugerencia que ustedes tengan, observación, la hagan a través de la página de la Sociedad Chilena de Nefrología, a contacto de la sociedad. Bueno, no se compliquen demasiado, ¿ya? Envíenlo a los contactos, cualquier sugerencia sea para los años venideros. Les insisto que nosotros trataremos que el próximo año tengamos actividades presenciales. Tiene total razón, ¿ya? Sole, en que tenemos que empezar a vernos las caras, tenemos que sentir al otro. En este momento vemos la pantalla, nos imaginamos, pero nos gustaría también a cada uno de ustedes verles y ustedes también viceversa. Así que muy, muy buenas noches y que tengan una linda semana.